Salmo 133. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Es raro encontrar familias unidas y amorosas. Es más, llaman profundamente la atención. Normalmente, ¿qué vemos? Hermanos que se pelean entre ellos, padres que están disgustados con los hijos, hijos disgustados con los padres, etc. Ahora, si llegáramos a conocer a una familia que vive en armonía, basta que miremos a sus parientes más cercanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esa armonía es demasiado restringida, demasiado local. Bueno, la iglesia del Señor es descrita como una familia. Y muchas veces esta familia experimenta fricciones, problemas de personalidades, grupitos que se pelean con otros, etc. Ahora, eso no es algo nuevo, porque la iglesia veterotestamentaria, en el Israel del Antiguo Testamento, nosotros vemos también fricciones entre las diferentes tribus que componían la nación de Israel. De hecho, cuando el Señor levanta a David como el segundo rey de Israel, nosotros vemos que aquellos que apoyaban a Saúl combatían a David y no querían someterse a su señorío. Y vemos que después de que Dios levanta a Salomón y hace que este reino de Israel sea poderoso, después de la muerte de Salomón, el reino es dividido. Entonces, ciertamente, la división en el pueblo del Señor no es algo que debiera sorprendernos mucho. Pero aún así, el Salmo 133 describe la dulce armonía que debe existir en el pueblo del Señor. Y fíjense que lo primero que hace es elogiar la unidad. Dice, he aquí, verso 1, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En armonía. Ver a diferentes personas que están unidos, sentándose unidas para adorar juntos al mismo Dios, produce en realidad agrado, produce gozo, produce placer. Entonces David aquí ciertamente elogia la unidad en el cuerpo del Señor. Después de los versos 2 y 3, David compara esta unidad. Él dice, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Estas dos ilustraciones en realidad destacan cómo se ve esta unidad. ¿Cómo se ve esta unidad? Y fíjense que dice que es bueno, que es agradable, que es deleitosa. Y nos presenta ciertamente estas figuras. Y termina en la segunda parte del verso 3, hablándonos acerca de la consecuencia de la unidad. Dice, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Fíjense que la bendición de Dios es lo opuesto a la maldición y a todas aquellas circunstancias que están relacionadas con la muerte y con la destrucción. Ahora, esta bendición está descrita como vida eterna. Vida eterna. Y es muy interesante notar cómo el salmista hace aquí esa bella conexión. Ayer mencionábamos que Jesús, en su oración de intercesión, oraba por sí mismo y oraba por el pueblo, es decir, por aquellos a quienes el Señor le concedió. Y él afirmó que
la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, aquel que fue enviado por el Padre. Pero también Jesús en Juan 17 oró para que todos los verdaderos creyentes fueran uno y se perfeccionaran en uno y así vieran la gloria de Cristo. Entonces, nosotros debemos animarnos y no nunca dar por sentada la unidad en el cuerpo de Cristo. Es muy escandaloso ver que aquellos que afirman ser cristianos a veces se comportan con sus hermanos como animales salvajes, destruyéndolos, hablando mal de ellos, generando divisiones. Entonces, debemos animarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con las grandes verdades bíblicas del Evangelio. ¿Para qué? Para vivir y agradar al Señor con nuestras vidas. No es de extrañar entonces que estemos experimentando tan pocas bendiciones como cuerpo de Cristo, si no estamos disfrutando de esta bendición de estar juntos en armonía. Porque cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo, como familia del Señor, nuestro Dios envía bendición y vida eterna.